ciudadana. No tenemos estabilidad política. Ahora, sin estabilidad jurídica y sin estabilidad política, es como si en el Perú se estuviese produciendo una fragmentación política y también jurídica, lo que casi nos está llevando a una imagen de anarquía, porque resulta que ahora los fallos judiciales se acatan por unos y se desacatan por otros. Se legitiman por un poco de población y otra población está en el polo opuesto, pero cada uno tiene cabecillas que están confrontados en una guerra ciega. Entonces no hay cómo conciliar. Y si no se puede conciliar, en el Perú estamos atomizando las posiciones y entrando peligrosamente a una situación que puede ser de violencia o de confrontación interna. Ahora, esto que a nosotros nos parece, o nos podría parecer, que no tiene mucha importancia, pues sí la tiene. Porque cuando hay un vacío de poder en la civilidad, surge la fuerza de poder del sector militar y policial. Porque van a tener el escenario listo para ingresar y tomar el poder cuando quieran, cuando ven que no hay liderazgo. Y se está conduciendo al país a una confrontación que podría ser una guerra civil. Fíjense, el Congreso no da pie con bola. No se han percatado que quien controla la Junta Nacional de Justicia controla el poder en el Perú. A través de la Junta Nacional de Justicia se controla la Fiscalía y el Poder Judicial. Y en la Fiscalía y el Poder Judicial salen los que mandan en el Jurado Nacional de Elecciones. La Junta Nacional de Justicia nombra al jefe de RENIEC, donde están los registros de todos los peruanos. Y hemos visto qué lío se armó cuando hubo acusaciones de fraude en la elección de Pedro Castillo. Salía el jefe de RENIEC, nos decía una cosa, y en el Jurado Nacional de Elecciones, cuando se impugnaban actas, se resolvían de una manera y en otros de otra manera. Pero también, cuando se calificaba la participación de grupos políticos, el Jurado Nacional de Elecciones calificaba a los unos de una manera y a los otros de otra manera, y siempre de la manera favorable a los amigos y de manera desfavorable a los que se consideraban rivales. La pregunta era, ¿a quién representaban estos funcionarios? ¿A qué fuerza? Y no era visible ninguna fuerza. Sino que se notaba que había un poder detrás del trono. Ahora, este poder detrás del trono evidentemente juega con un poder constituido, donde se puso de manifiesto este aspecto, fue cuando Vizcarra llega a la presidencia. Primero negocia y le toma el pelo a Fuerza Popular. Luego llega y cierra el Congreso con el cuento del elemento fáctico en el no otorgamiento de la confianza, en la denegación fáctica de la confianza. Allí se origina el tema de los cuellos blancos, que aparece siempre en el momento oportuno. Este tipo de escándalos aparecen siempre en el momento oportuno. Ahora, con los cuellos blancos desaparece el Consejo Nacional de la Magistratura y sus miembros fueron destituidos. Y yo no entiendo por qué hubo que modificar la Constitución y cambiar el nombre por una Junta Nacional de Justicia,
pero el truco estaba en la elección de sus integrantes. Y hemos analizado este tema, porque sus integrantes representan los gobiernos anteriores y un sector al que denominamos caviar. Repentinamente surge una fiscal que al asumir la Fiscalía de la Nación, comienza a investigar lo que ella denominó corrupción desde el poder. Seguramente se percató de la magnitud de la fuerza del contrincante que tenía al frente, que no era visible, pero cometió muchos errores. Mantuvo como asesores a los que venían de los tiempos pasados, y entonces tenía al enemigo adentro. Y se olvidó que hay un sector de política, de fiscales y de servicio secreto, donde van acumulando indicios, donde se van guardando conversaciones grabadas para que en determinado momento eso se suelte y con el apoyo de medios de comunicación masivos se convierta en una propaganda demoledora donde no hay defensa posible. Y psicológicamente se puede manejar a una masa gigantesca. Y la Junta Nacional de Justicia, que reclamaba derechos frente al Congreso, resulta que aplica lo que no quiso que le aplicaran a ella y suspende a la fiscal de la Nación. Y ahora se ha desatado la cacería, es decir, tienen hackeada a la fiscal de la Nación. Y están de vuelta los de antes, mejor dicho, los de siempre. Pero hemos visto en los noticieros que también le han grabado a este Villanueva asesor que dicen que negociaba por encargo de la fiscal de la Nación, a quien sustituyeron o suspendieron solamente por unos chats sin corroboración alguna. Han aparecido grabaciones en donde se habla de que el jefe del Instituto de Defensa Legal amenaza al que ahora ha asumido la Fiscalía de la Nación, como que tenía elementos para impedir que accediese a la Fiscalía de la Nación. Eso es un chantaje, ¿no? Eso es extorsivo, porque si ha llegado, evidentemente, ¿a quién va a obedecer? Por lo tanto, otra vez la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía en general está en manos de algún grupo poderosísimo. Ni se diga el Poder Judicial y por lo tanto la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC. Ahora, el Tribunal Constitucional emite un fallo declarando fundado un habeas corpus y disponiendo la libertad de Alberto Fujimori. Bueno, ha salido en libertad Fujimori, pero se han activado procesos para otra vez pedir su detención. De repente domiciliaria, no lo sé. Pero al que no lo van a soltar ni lo van a liberar de procesos, sino que lo van a tener siempre atado a alguno de estos. La cuestión es que ahora apareció un integrante del Tribunal Constitucional donde está pidiendo él la nulidad del indulto y la liberación. Es decir, un miembro del Tribunal Constitucional reemplaza ahora a los afectados y él asumiendo una posición, qué sé yo, que desdice de todo lo que entendemos debe construir una imagen de respeto al Tribunal Constitucional, se lanza. Esto ya parece igual que la Fiscalía. Cuando un fiscal provincial
arremete contra su fiscal de la nación, pero de manera grosera, y donde dice lo que le parece desorbitadamente y sin respirar, ahogándose casi. Bueno, esa situación donde los inferiores comienzan a resquebrajar la estructura jerárquica del Ministerio Público y la imagen, lo tenemos ahora en el Tribunal Constitucional, donde uno de sus integrantes está desautorizando a todo lo demás. En fin, todo se está estallando en 1000 pedazos. Y por lo que también hemos venido analizando en esta última semana, las relaciones entre la presidenta Boluarte y las Fuerzas Armadas y Policiales no está bien. O sea, algo está pasando porque repentinamente ahí hay otra guerra que no analizamos con profundidad entre la fiscal de la Nación suspendida y el Ejecutivo. ¿Qué puede haber sucedido donde la fiscal interpuso una denuncia constitucional? Todos los muertos que han habido, pueden discrepar o no, pero el asunto es que estalló un conflicto allí. Y no sabemos el Ejecutivo hacia dónde está virando, o está haciendo su propio juego, o está aliándose con uno de estos sectores. Y mientras tanto, no hay una política de economía clara, no hay una política también definida de lucha contra el crimen. Se dictan leyes aumentando las penas para los delitos que vemos a cada rato en la calle, especialmente para el asalto a mano armada o con violencia por robo de celulares. Pero mientras queremos meter a la cárcel a todo el mundo, sale otra ley de desacinamiento para que salgan de la cárcel gente que inclusive pueda tener una condena hasta de 10 años. Entre 5 o 10 años por ahí juegan. Entonces estamos no sé, como en esos laberintos en que uno sale, no sabe por dónde está, ni sabe por dónde va a salir. No hay política definida respecto a la minería, gran minería. Otra vez comienzan a aparecer los que predican la toma de Lima, la desestabilización en la agroexportación, también porque ya vemos que el barrio chino de Ica está movido, toman la carretera, pero ¿eso a qué apuntan? A afectar la agroexportación. Pero mirándolo en contexto, se paraliza la minería o no se invierte, y se paraliza o se daña la agroexportación. ¿Y el Perú cómo va a sobrevivir? Nuestro Producto Bruto Interno puede ir hundiéndose. Vamos a vivir igual que Bolivia en algún momento con el oro ilegal, el narcotráfico y todos los ilegales que conocemos. O de una vez tener un liderazgo sólido. Ahora, lo que a nosotros siempre nos ha preocupado es que la señora Boluarte nunca ha zanjado con su ideología. La ideología de Perú Libre, en un plan de gobierno presuntamente redactado por Vladimir Cerrón, quien dicho sea de paso está tranquilo, y está desarrollando su propio proyecto político, aún con mandato de detención, está escondido y nadie lo ubica. Lo que también es sospechoso, ¿no? Si uno no tiene protección, lo ubican en un 2x3. Si la señora Boluarte está empezando a jugar políticamente, no podemos dejar de señalar que existe un factor en su hermano Nicanor que tiene gran influencia en el Ministerio del Interior y en el Ejecutivo aparentemente, y que está construyendo un partido político. ¿Queremos acaso dañar la economía del país
generar condiciones de inestabilidad para que otra vez aparezca un Pedro Castillo elevado a la enésima potencia? ¿Acaso no aprendemos mirando ahora, el domingo, cuando asumió la presidencia de Argentina Milei? ¿Qué dijo en su discurso? Dijo que no tiene plata e hizo un recuento de todas las decisiones que durante años el izquierdismo populista llevó adelante, hundiendo la economía de un país y empobreciendo a todos sus habitantes. En la Argentina, donde el nivel de pobreza es enorme, donde la educación se ha desplomado en calidad. Entonces hay demasiados pobres, y donde él dice, la delincuencia está por la calle y el narcotráfico impera. Y no nos han dejado otra alternativa. No se puede corregir la economía sino a partir de un ajuste fiscal y de un shock. Entonces automáticamente nosotros retrocedemos en el tiempo, y eso fue lo que sucedió con Fujimori. En el año 92, el país estaba quebrado y teníamos una inflación gigantesca, el dinero no servía. Miren, un tarro de leche costaba más de 100.000 intis. Y subió, se triplicó su precio cuando vino el gran shock. Ahora, si no se puede equilibrar una economía así destruida, sino con un ajuste fiscal, shock, llamémosle, en Argentina podrá Milei, con un Congreso que le haga oposición, conseguir revertir esa situación, porque él mismo reconoce que el gradualismo no funciona. Alfonsín y Macri apostaron por el gradualismo y fracasaron. Entonces aquí va a ser muy duro. ¿Lo apoyará el Congreso? Y si no lo apoya el Congreso y fracasa Milei, ¿eso no estaría dando la razón a Fujimori, que dijo, mejor cierro el Congreso? Entonces, ¿tenemos que volver a pasar por lo mismo? ¿No aprendemos? Y luego, cuando las cosas ocurren por no haberlas prevenido, nos hacemos las víctimas y odiamos. No asumimos nuestra responsabilidad y odiamos. Y el Perú sigue viviendo los antis. Los antis, mientras unos vivos están capturando todas las áreas del poder. Entonces esa es la imagen que tenemos como país. Entonces el único que puede explicarnos algo de esto es el doctor Martín Belaúnde Moreira, con quien siempre tenemos el gusto de conversar en este programa. No sé si ya esté enlazado y le damos la bienvenida. Estoy enlazado y espero que me escuchen bien. ¿Sí? ¿Se me escucha fuerte y claro? Clarísimo. Gracias. Yo he presentado un panorama, estimado Martín, sobre la realidad del Perú. El tema Fujimori lo dejamos un poquito para la segunda parte. Entremos a este estallido político, jurídico, donde no hay gobierno. ¿Cuál es tu apreciación? Mi apreciación no es tan crítica o caótica como tú la piensas. Estamos pasando un momento quizás algo desconcertante, pero gobierno existe. El tema es que el gobierno debe tomar las medidas necesarias de hacer que se respete el orden público, no solo en Lima, sino en todo el país. Porque la presidenta Dina Boluarte, nos guste o no, yo no voté por el señor Castillo, no lo conozco, ni la conozco a ella en lo personal, pero habiéndose producido el 7 de octubre, el 7 de diciembre del año 2022, ese fallido golpe de Estado,
El señor Castillo fue correctamente vacado por la causal de incapacidad moral y además está siendo juzgado por ese delito de sedición, de motín y de atentar contra el poder constitucionalmente establecido. De manera pues que el señor Pedro Castillo Terrones en estos momentos no solo es una persona investigada por el Ministerio Público, sino también es una persona que eventualmente será juzgada ante el Poder Judicial y será declarado, lo más probable, culpable, porque el golpe de Estado es algo que se dio a la vista y paciencia de millones de peruanos y tendrá que sufrir una pena carcelaria. Y mientras tanto será inhabilitado como ciudadano hasta el cumplimiento de esa pena. Entonces, eso es algo que debemos tener presente. Al mismo tiempo, se observa que existe una suerte de batalla al interior del Ministerio Público, alimentada en parte por la Junta Nacional de Justicia, que ha devenido, que ha tenido como desenlace la suspensión. Entiendo, suspensión es una causa eminentemente provisional, ¿no?, de la doctora Patricia Benavides. Entonces, estamos sin fiscal de la Nación, aunque creo que se ha elegido, bueno, iba a asumir esa función el doctor Pablo Sánchez, pero su salud no se lo permite, y hay otro fiscal que va a asumir esa función. Hay una guerra interna dentro del Ministerio Público, y eso es un factor muy negativo para el desenlace y para el decurso legal constitucional del gobierno establecido. Y eso también tiene consecuencias negativas en cuanto a la situación económica financiera del Perú, que sabemos que este año no va a tener un crecimiento, quizás tenga una pequeña disminución, quizás haya un crecimiento por rebote el año 2024. Lo cual no quiere decir que estemos en la última situación. Estamos en una situación de estancamiento, que es una mala situación, pero no es una situación de disminución del Producto Bruto Interno, que lo hemos experimentado o lo experimentamos en algunos años, precisamente como consecuencia del Niño. Se experimentó en el año 1983 una disminución del Producto Bruto Interno del 13%. No estamos pasando por eso. Y tenemos un superávit, no muy grande, pero sí tenemos un superávit en la balanza comercial. Creo que tenemos un saldo positivo en la balanza de pagos. Y el Perú tiene, digamos, una cifra de exportación bastante importante. Y la moneda peruana, el sol, sin lugar a dudas está muy estable. Lo que nos falta es que haya, digamos, lo que algunas personas llaman un shock de inversiones. Esas inversiones se van a realizar en la minería, donde hay muchos proyectos y prospectos muy interesantes, uno detenido por razones, en mi opinión, totalmente absurdas, que es el caso de Tía María, pero hay otros proyectos que se están llevando a cabo y las exportaciones siguen creciendo y la moneda peruana sigue estable. Entonces, en ese sentido no vamos a decir que estamos pasando por una situación caótica, no. Lo que sí hay es un intento de ciertos círculos de extrema izquierda que quieren alentar una nueva toma de Lima, a pesar de que todas las anteriores, entre comillas, tomas de Lima fracasaron. Claro que ese fracaso tuvo un costo, y el costo fue los disturbios y los atentados para capturar activos estratégicos del Perú, activos críticos, como por ejemplo
los aeropuertos. Se trató sin ningún éxito de capturar el aeropuerto de Lima Callao y se trató también sin éxito de capturar el aeropuerto de Juliaca, el aeropuerto de Arequipa y creo que algún aeropuerto en Huancavelica y quizás hasta en Jauja. Pero todo eso ha fracasado y se quiere nuevamente que el Perú tenga disturbios que ocasionen muertes. Muertes que indiscutiblemente tiñen de sangre al gobierno. Porque el gobierno, la primera tarea del Estado, la primera tarea del gobierno, la primera tarea del Poder Ejecutivo es mantener el orden público, la paz y la tranquilidad pública para que los ciudadanos peruanos en general puedan realizar sus actividades habituales, para que las empresas sigan produciendo, para que el Perú siga importando aquellos bienes que requiere para su desenvolvimiento económico y para que el Perú siga exportando los bienes que produce para ese fin, particularmente en la minería. Entonces, se debe mantener un régimen estable económico en lo que se refiere al desenvolvimiento de las actividades económicas diarias. Eso es esencial. Ahora bien, la fiscal de la Nación, ahí hay un pleito interno. No lo comprendo bien, parece que hay un grupo de fiscales de rango inferior que se oponen a la fiscal de la Nación y que han logrado a través de la Junta Nacional de Justicia su suspensión. Yo diría que la Junta Nacional de Justicia está en una situación irregular, porque tiene entre sus miembros a una persona, a una magistrada, que excede largamente de los 75 años de edad. Esa es una norma que establece un límite legal. Y esa norma se debe cumplir. Yo no digo que una persona a los 75 años pierda su capacidad para actuar. Yo tengo bastante más años que los de 75 y sigo actuando en mi vida particular, profesional, y sigo en entrevistas como la tuya, Marc. Pero Así esto no es. es un problema de la capacidad del individuo, de la capacidad del magistrado. Es un problema de cumplimiento de la ley, un problema de respeto al orden público, al orden jurídico. Entonces, ahí yo noto una repito, manifiesta irregularidad legal en la Junta Nacional de Justicia, que puede originar la nulidad de todos sus actos, desde el momento que esa magistrada cumplió más de 75 años y se ha empeñado con la complacencia de sus colegas en seguir ejerciendo ese cargo, a pesar de que lo viene ejerciendo en forma manifiestamente ilegal. Ahí hay un problema y muy serio. De otro lado, en lo que se refiere a la fiscal de la Nación, a quien yo no conozco, yo lo único que digo es que la fiscal de la Nación presentó apresuradamente una denuncia contra la presidenta de la República, contra el presidente del Consejo de Ministros y me parece contra uno o dos ministros más. En lo que se refiere a la presidenta de la República, nosotros sabemos perfectamente el texto del artículo 117 de la Constitución, que lo voy a leer para que todo el mundo en tu programa tenga la oportunidad de escucharlo.
el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos del artículo 134 de la Constitución, cuando se le niega la confianza a más de 2 presidentes del Consejo de Ministros, y por impedir su reunión o funcionamiento, o lo del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Entonces, esa denuncia constitucional es improcedente, porque ¿qué sentido tiene investigar a la presidenta de la República por hechos respecto de los cuales, mientras continúe en el cargo de la presidencia, ella no puede ser acusada? Es una denuncia prematura, es una denuncia improcedente. Pero aquí tenemos, permíteme una interrupción. Un de inestabilidad en el caso se produzcan nuevos desórdenes por la hipotética, no deseada y descalificada por la gente de una toma de Lima en tiempos de fiestas navideñas y de Año Nuevo. Para cerrar el círculo, estimado Martín, no solamente hay una guerra dentro del Ministerio Público, también tuvimos una guerra entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, en la que venció la Junta Nacional de Justicia. Cuando la Junta Nacional de Justicia se consolida, descabeza a la Fiscalía. Pero ahora la Fiscalía va a ser asumida por otra persona, que no sabemos a quién va a responder, pero tiene el campo libre para la investigación de congresistas. Y ahí se negocian votos, evidentemente. Pero ya le han abierto otro frente. Lo mismo que la Fiscalía está ocurriendo en el Tribunal Constitucional, donde uno de sus miembros va a una guerra interna dentro del TC. Pero agregando lo que tú decías, no puede ser acusado. Nosotros ya hemos vivido este tema con Zoraida Ábalos, con Vizcarra y con Castillo, en que decía, abro investigación, pero lo suspendo hasta que deje el poder. Y mientras tanto decía, cuando dejen el poder, ya no tenemos nada que investigar porque todos los indicios, los elementos probatorios están destruidos, porque una cosa era investigar y otra cosa era acusar. Pero entonces estamos en un juego de... Pero no puede haber acusación sin investigación previa. ¿Con qué elementos se va a hacer una acusación si no hay una investigación previa? Así es, pero entonces, es que si no se investiga en el presente... Si no es posible acusar. Sí, pero si no hay una investigación en el presente, no tiene ninguna acusación en el futuro. Bueno, tendrá que esperar para que la señora, que venza el término constitucional de la señora Dina Boluarte. Pero seguimos con la guerra, seguimos con la guerra. De los ministros que han sido también denunciados. Sí, pero seguimos con la guerra. Congreso, Junta Nacional de Justicia. Mira, seguimos con la guerra, Congreso, Junta Nacional de Justicia. En la Fiscalía se ha descabezado y esta presunta organización criminal tiene sus coautores dentro del Congreso y hasta ahora no sabemos quiénes son los topos, quiénes son los que han negociado sus votos. En el Tribunal Constitucional hay otra guerra interna. ¿Qué marco jurídico, qué estabilidad tenemos? Estas guerras internas yo las considero una manifestación de irresponsabilidad y de inmadurez. Ahora, estando de acuerdo contigo, inmadurez, pero los efectos son terribles, porque la guerra también ha sido Fiscalía, Ejecutivo, y la pregunta es, si se produce una elección antes o después de que cumpla su mandato la señora Boluarte, si no tenemos liderazgos claros
movimientos o partidos políticos de respeto y de confiabilidad, estamos caminando hacia otro Pedro Castillo. Pero fíjate, a mí no me gusta hacer profecías de Casandra. Sí, pero es que Yo no digo, tenemos. yo no pertenezco en estos momentos a ningún partido político. Escribo sobre política, tengo ideas políticas, creo que es el mismo caso tuyo. Pero la presentación de candidatos, ya tenemos uno, Antauro Humala, vaya candidato. La presentación de otros candidatos es algo que depende de los partidos políticos. Y los partidos políticos, muchos de los cuales están muy desprestigiados, particularmente algunos por la muy pobre representación que tienen en el Congreso, pobre intelectualmente, pobre éticamente. Entonces, tiene que haber una reconstitución. Tiene que el pueblo peruano tiene que sacar sus mejores fibras para mantener este régimen que con sus pros y sus contras, sus virtudes y sus defectos, es el régimen constitucional del Perú. Y al menos que la presidenta de la República sea vacada, para lo cual se requiere un mínimo de 87 votos. Esa presidenta, a uno dicen presidente, una estúpida discusión pues, entre la E y la A, que yo no quiero meterme en eso y que le ignoro, porque debemos ir a lo importante y no a lo estúpidamente accesorio. Yo digo, mientras eso ocurra, tenemos un gobierno constitucional y tenemos un presidente del Consejo de Ministros. Y en la medida que los ministros no sean censurados y en la medida que el presidente del Consejo de Ministros no sea censurado, ese gabinete continúa. Y continúa por la voluntad de la presidenta de la República o por la voluntad del Congreso, que tendría que censurar al presidente del Consejo de Ministros, con lo cual censuraría al Consejo en pleno, o sea, a todo el gabinete, con lo cual habría una crisis ministerial y habría que reconstituir el gobierno con otro Consejo de Ministros y con otro presidente del Consejo de Ministros. Esos son los resortes legales, esos son las normas legales constitucionales que las conocemos perfectamente y que no constituyen ningún secreto de Estado. Yo, como ciudadano peruano, que he vivido muchas épocas históricas del Perú, desde mi infancia, ya hace muchas décadas, hasta la edad que tengo en estos momentos. Yo apuesto por el orden, la estabilidad política, la estabilidad económica, que lleve a un mínimo de prosperidad a la población del Perú. Porque además de eso tenemos las reservas suficientes. El Perú, y eso hay que decirlo claramente y quizás machaconamente, no estamos pasando por ninguna crisis económica, financiera, como la que está pasando Argentina. Nosotros no estamos en esa situación caótica de la Argentina, en que probablemente no solo tenga que recortar drásticamente su burocracia federal, aumentando el número de desocupados, sino también tenga que cortar, si no todos, numerosos subsidios. El Perú no está en esa situación y lo que se recomienda a los actores políticos, sea del poder ejecutivo o del poder legislativo y de los organismos constitucionales autónomos, tenemos un excelente
que es un modelo continental, que es el Banco Central de Reserva. Se recomienda madurez, responsabilidad, patriotismo. ¿Qué es eso de estar persiguiendo el poder como si fuera una presa que se puede devorar para dejarla exámine en la selva o en la calle? Esa no es una buena política. Esa es la política de lo peor. Y esa política debe ser rechazada. Y debemos invocar el patriotismo, la seriedad y la responsabilidad de quienes, por una u otra razón, en estos momentos ejercen posiciones en la función pública. Pero mire, estimado Martín, todos los peruanos pensamos como tú. Tenemos la expectativa de un buen gobierno, de orden, de seguridad, de patriotismo, pero lo que vemos en el nivel de liderazgo es un desmoronamiento moral increíble. Ese Congreso fíjate, nunca favor, va a lograr 87 Marcos, votos, mira. no exageres tanto las cosas. Tenemos una situación inquietante de cierta incertidumbre política, pero la situación del Perú en estos momentos no es comparable a la de Argentina o a la situación que pasó hace relativamente poco tiempo Ecuador, que se ha estabilizado a raíz de la elección del presidente Noboa, o de la elección o de la situación que ha pasado Chile con el presidente Boric, que hubo una asamblea constituyente, una convención constituyente que proyectó una constitución que fue sometida a un referéndum y que fue rechazada y que tuvo que elegirse a una nueva comisión constituyente que ha presentado un nuevo proyecto de constitución que debe ser sometida a un referéndum. Entonces yo lo que recomiendo, y ese es mi punto de vista, y lo digo con firmeza, sin temor, pero con responsabilidad, debemos actuar con seriedad, con serenidad. No debemos empeorar las cosas. Cuando las cosas empeoran, no tenemos transporte, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos desagüe, no tenemos servicios públicos, en fin. El Perú está sufriendo un proceso, una etapa de estancamiento económico, que eso podría o no agravarse con el fenómeno del Niño si es que se presenta con la fortaleza que nos han vaticinado, pero que últimamente han dicho que posiblemente disminuya. No sabemos cuáles van a ser los elementos. Solo saben algunas instituciones, el CENAMI, con constantes observaciones atmosféricas y con constantes contactos con otras instituciones semejantes en el resto del mundo, en América Latina, en América del Sur, Centroamérica y los Estados Unidos. Pero yo digo, mantengámonos firmes, serenos y acordémonos del lema del Perú, a pesar de todas nuestras diferencias, firme y feliz por la unión. Ese es mi punto de vista, mi querido Barros. Sí, todos respetamos los puntos de vista y todos quisiéramos eso. Pero no podemos negar que nuestro barco no nos presenta un timonel en el que podamos confiar. Estamos Yo te hago un una tanto a la pregunta. deriva. Disculpa que el entrevistado haga una pregunta al entrevistado. ¿Qué cosa quieres? ¿Cambiar de timonel? No. Entonces, Lo que estoy diciéndote es que nosotros podemos hacer la invocación que querramos. Pero si siguen esas peleas, y ahorita tocamos el Tribunal Constitucional, lo que estamos haciendo
es generar un vacío que se va a llenar de algún Bueno, modo. por eso debemos Porque lo recomendar mismo hemos tenido, eso que tú esperabas siempre, lo hemos tenido después de Vizcarra y lo hemos tenido después de Sagasti. ¿Y qué se nos vino sin que nos diésemos cuenta? Y nos hemos salvado por un pelo de que... Fíjate tú, yo no quiero insistir que nos hemos salvado por un velo, lo que fue, un pelo, velo o lo que fue. Yo lo que creo que efectivamente el timonel y su equipo deben mantener una posición de serenidad, trabajar activamente, no perder la calma y enfrentar los acontecimientos con este viejo lema: si hubiere un mal tiempo, que no creo que lo haya, a ese mal tiempo, buena cara, serenidad, responsabilidad. Pero mira Martín, a ese mal tiempo se le ha venido a agregar el indulto de Fujimori, que otra vez ha polarizado a la población peruana, y donde en la cúpula del poder hay otro lío gigantesco. Primero, dentro del Tribunal Constitucional. Segundo, enfrentamiento en sectores sociales. Enfrentamiento en sectores políticos y jurídicos. Marcos, ¿qué enfrentamiento entre sectores sociales? La última encuesta que hemos tenido, que hay un 52% de la población que está de acuerdo con el indulto. Un 43% que no lo está. Y que hay un 25% de la población que no saldría a demostrar su posición favorable o desfavorable. El indulto, y acabo de escribir un artículo sobre eso que te mandaba a ti una copia, la liberación de Fujimori. El indulto, lo quiera o no, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano consultivo de la OEA, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el indulto es una institución de derecho constitucional peruano en la actual Constitución y que tiene su antecedente inmediato en la Constitución de 1979 y que además se registra en muchas otras constituciones, comenzando por la Constitución de los Estados Unidos. No debemos olvidar que cuando renunció el presidente Nixon fue indultado por su sucesor. Es una institución que también existe en el derecho argentino y lo he citado en mi artículo. Y quiero recordar un hecho más antiguo, posiblemente ignorado u olvidado, pero yo lo he estado investigando en estos días. El mariscal Philippe Pétain, mariscal de Francia, héroe de la Primera Guerra Mundial, fue el jefe del Estado francés del gobierno colaboracionista de Vichy. La mitad del territorio de Francia estaba ocupada por el ejército alemán, hitleriano y nazi. Y la otra mitad tenía una especie de autonomía muy precaria. Cuando hubo el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y Francia recuperó su independencia, bajo la presidencia del general Charles de Gaulle, se formó un tribunal que juzgó al mariscal Philippe Pétain. Lo despojó de sus títulos, de su cargo. Mariscal de Francia, que era prácticamente un cargo nobiliario. Y lo condenó a muerte. Y tenía cerca de 90 años. El presidente general de Gaulle, en uso de sus atribuciones constitucionales, le conmutó la pena, eso fue el año 45, a cadena perpetua. Lo recluyó en una isla, la isla de Yeu, me parece que en el sur de Francia. Y en esa isla, en el año 1951, el ex mariscal de Francia, gran héroe de la Primera Guerra Mundial,
murió pacíficamente a los 90 y tantos años. Entonces, el indulto es una institución interna y así debe ser considerada. Hubo una oposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frustró el indulto que en el año 2017 el expresidente Kuczynski había otorgado a favor de Fujimori y el señor Fujimori volvió a la cárcel. El señor Fujimori tiene 85 años. Es una edad en la que difícilmente se soporta la cárcel. Y tiene, hasta donde yo sepa, su salud algo quebrantada. Ha sido presidente de la República del Perú. Yo fui un duro opositor del señor Fujimori. Apoyé y fui candidato al Congreso en la candidatura del señor Pérez de Cuellar. Y en el año 2000, en noviembre del 2000, el 13 de noviembre del año 2000, pedí la vacancia del señor Fujimori por incapacidad moral. Y esa vacancia se produjo algunos días después, cuando el señor Fujimori presentó una carta por fax de renuncia a la presidencia de la República. El Congreso no lo aceptó y más bien lo vacó por incapacidad moral. Esos hechos, mi querido Marcos, han ocurrido hace 23 años. El mundo evoluciona, el mundo cambia. La justicia no es venganza. Yo creo, y aquí caben muchas opiniones, no sé cuál será tu opinión respecto del indulto a Fujimori. No, yo estoy a favor del indulto como una potestad presidencial. Así, yo también, no entiendo a pesar de haber sido opositor a Fujimori. Yo no entiendo por qué se le ponen tantas cortapisas. Bueno, es que hay una cosa que debemos estar seguros. La justicia no es venganza. Disculpe que, en cierta forma, se apodere de mí una indignación. Porque el perdón es la base de la vida frente a las personas que aún el buen Dios no las ha recogido. Pero ahora mira que tenemos un grave problema, Martín. En el tema de derechos humanos existe el principio de progresividad. En el convenio se han definido los tipos, pero ahora se considera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su jurisprudencia, puede ir definiendo nuevas categorías. No, eso debemos rechazarlo. Y rechazarlo tajantemente. El Pacto de San José es un tratado multilateral que debe interpretarse estrictamente de acuerdo a su fin, a su contexto y al sentido literal de las palabras tal como los entendemos en el diálogo corriente y común de las personas. Y esa facultad que se arroga la Corte Interamericana de Derechos Humanos de supervisar los fallos relacionados con el señor Fujimori no está, repito tajantemente, no está en el Pacto de San José. En el Pacto de San José solo existe la facultad de la Asamblea General de la OEA de supervisar esas sentencias. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no reemplazan a los estados soberanos en la Asamblea General de la OEA. Eso es algo que debe quedar perfectamente claro y debemos decirlo aquí y ahora y en cualquier lugar, en cualquier sitio, en las calles, en las plazas, en la televisión, donde fuere. La Corte no reemplaza a los estados soberanos en la Asamblea General.
esa sentencia se cumplió. Pues el señor Fujimori fue a la cárcel. El Tribunal Constitucional votó a favor del indulto. El gobierno está en la obligación de respetarlo. Si hay un problema dentro del Tribunal Constitucional, que se resuelva internamente el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el Perú, como país soberano e independiente, no tiene por qué doblegar la humillada cerviz frente a esa corte. Esa es mi opinión y eso lo sostengo con la mayor fuerza. Y creo que la mayoría de la opinión pública peruana piensa de una u otra forma, de una manera similar a la mía. ¿Y cuál es Eso es lo que te puedo decir, mi querido Marcos. Para terminar, Martín, cuál es tu opinión sobre este escándalo interno que se está impulsando? Porque evidentemente que los brazos operativos de la Comisión Interamericana, que son las ONGs, no están quietas. Entonces, cuando alguien empieza a contradecir a la Comisión, desprestigian a la institución. Que tengamos un tribuno solicitando la nulidad de lo actuado, imputando a sus colegas irregularidades. Bueno, mi querido Marcos, ese es un problema que el Tribunal Constitucional tendrá que resolverlo internamente. Ni tú ni yo somos parte del Tribunal Constitucional. Sí, pero la prensa está bombardeando todos los días a la opinión pública. Yo digo una cosa, recordando una antigua base mía política. Adelante, Perú. Dejemos de lado todo este tipo de cosas que entorpecen la vida institucional, constitucional, diaria y estable del Perú. Esa es mi opinión. Me has pedido mi opinión. Sí. Con gran amistad te la doy. Quizás con algo más de energía que lo acostumbrado. No, estamos de acuerdo. Pero que refleja nuestra amistad. Sí, estamos de acuerdo, pero ojalá que esto lo entienda el Ejecutivo, lo entienda el Congreso, lo entienda la Junta, lo entienda la Fiscalía, lo entienda la institucionalidad peruana, porque si no, sí estamos en peligro. Martín, muchas gracias. Muchas gracias. Inshallah, como dicen los árabes. Un gran abrazo, Marcos. Un abrazo también. Y con ustedes, amigos, si Dios quiere, nos reencontramos el día lunes.